Bien, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer varios textos, inicialmente a manera de- de textos de referencia, luego los iremos citando cada uno. Todos están en Génesis. Vamos inicialmente a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego en Génesis 5:1, hay 4 capítulos más adelante, se vuelve a hablar de esto mismo. Este es el libro, Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Noten que Génesis 1:27 es antes de la caída y Génesis 5:1 es después de la caída. En ambos se sigue sosteniendo que el hombre, varón y hembra, son creados a imagen del Señor. Pasemos también a Génesis 2:15. En Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí estamos viendo roles o responsabilidades asignadas al hombre. Luego en Génesis 2:18, 3 versículos adelante, dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o idónea, como lo conocemos en la versión Reina Valera. Génesis 2:23, un poco más adelante, cuando Adán ve a Eva, dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y por último, Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Con estos textos quiero que los tengamos ahí en la memoria un rato y vamos a dar inicio a la enseñanza. Hoy hablaremos de inteligencia artificial, de feminismo, de conciertos sin música y del poderoso consejo de la palabra de Dios para guiar nuestra identidad. Voy a empezar con unas generalidades. Quiero que me tengan un poco de paciencia con algo. Puede que al principio algunas cosas suenen desconectadas, pero luego todo tiene sentido. Empiezo con un concepto, el arte conceptual. De pronto algunos lo han escuchado. Es un movimiento artístico que sostiene que la idea es más importante que la obra. El arte es entonces no el artefacto, sino la idea que el autor tiene o que el autor puede transmitir a través de ese objeto. Ejemplos de esto. 1917. Marcel Duchamp, algunos tal vez lo conocen, exhibe una obra llamada La Fuente. Algunos lo conocen. Es literalmente un orinal. Esa obra se expuso en el Salón de Artistas Independientes y el mismo Duchamp dijo, les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética. En 2004, recientemente, la obra de Duchamp es votada como la obra de arte más influyente del siglo XX. 1953, un artista llamado Robert Rauschenberg exhibe una obra titulada Dibujo de Koning borrado.
De Kooning era otro artista, había hecho un dibujo, y lo que hace Rauschenberg es borrarlo, y exhibe el dibujo borrado de Kooning, y esa es su obra. 1958, Yves Klein, para una exhibición llamada El Vacío, declara que sus pinturas son invisibles y exhibe una sala vacía. En 1961, Rauschenberg nuevamente había una exposición en honor a una dueña de una galería en París que se llamaba Iris Clerc. La exposición consistía en enviar, que cada artista debía enviar un retrato de Iris Clerc. Rauschenberg envía un telegrama diciendo: esto es un autorretrato de Iris Clerc si yo lo digo. La idea prima sobre lo real. Esa es la idea del arte conceptual. Es una forma de revelarse al marco general operante. Pero listo, hoy no vamos a hablar de arte necesariamente, o al menos no de lleno. El tema que tenemos para hoy es la feminización de la sociedad. Vivimos en un mundo unisex. Las diferencias ya no importan. De hecho, las diferencias hay que negarlas. Un mundo donde un hombre con una identidad masculina bien definida es visto como un insulto al desarrollo de la sociedad. Hoy tenemos hombres metrosexuales que se preocupan por su físico y que ven en ello una fuente de poder. Tenemos padres que escogen para sus hijos nombres neutros para no encasillarlos en las normas del patriarcado. Los hombres están tendiendo a restringir su masculinidad por considerar que esta es en definitiva tóxica. La moda sin género, el genderless, está empezando a aparecer por todas partes. Los hombres sensibles, más conectados con su lado femenino, que se ofenden por todo, que reniegan de todo, que han dejado de lado lo que Dios en su palabra establece acerca de lo que significa ser un hombre. Y sin embargo, todo esto es celebrado por la sociedad actual. De hecho, decir lo contrario puede convertirnos en blanco de todo tipo de insultos. Dicho sea de paso, no existe tal cosa como el lado femenino del hombre o el lado masculino de la mujer. Tal cosa no tiene ningún sustento bíblico. Dios creó, como ya leímos, varón y hembra. Más adelante veremos exactamente a qué nos referimos con eso. Pero mi hermano, nunca use expresiones en donde dé a entender que usted tiene un lado femenino. No lo tiene. Usted es varón. Y mi hermano, usted no tiene un lado masculino. Usted es una mujer. Y glorifica a Dios siendo un hombre, y glorifica a Dios siendo una mujer. El año pasado, el actor Sean Penn, bastante famoso en Hollywood, en una conversación con el medio The Independent, aseguró que se incluye en el club que cree que los hombres en la cultura estadounidense se han feminizado salvajemente. De manera que es un fenómeno que no solo es visible para creyentes, es un fenómeno visible aún para el mundo. Y terminó asegurando que no creo que para ser justos con las mujeres debamos convertirnos en ellas. Por estas declaraciones el actor ha sido tildado de ser un tonto balbuceando. Ahora, esa es la realidad de nuestra sociedad hoy. Ahora, puede parecernos bastante lejano, tal vez no vemos los efectos de esto en nuestro contexto inmediato, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Y hacia allá seguramente también iremos. Ahora, esto no es un proceso que se ha dado en unos cuantos años. Lo que sí hemos visto es que en los últimos 60 años ha tenido una aceleración significativa. Ahora, intentando dar una explicación de todo este proceso, voy a referirme al libro La Gran Madre, de un filósofo israelí llamado Eric Newman. El libro fue publicado en 1956 y es un estudio sobre la figura arquetípica de la madre en las mitologías y la psicología.
Newman argumenta que la figura de la Gran Madre es una representación universal del principio femenino en el inconsciente colectivo de la humanidad. La Gran Madre se manifiesta en diferentes culturas a través de diversas diosas y mitos, pero siempre representa el poder creativo y nutritivo de lo femenino. Seguramente han escuchado de la Madre Tierra, por ejemplo. La Madre que sostiene todo y que a todos nos da todo y que nosotros le terminamos pagando con destrucción. Bien, Newman explora cómo esta figura influye en las personas de manera individual y colectiva, especialmente en relación con el desarrollo de la conciencia masculina. Entonces, si la conciencia universal dice o indica que la mujer es todo nutritiva, todo bueno, entonces, ¿qué termina siendo el hombre? Todo destructivo, todo tirano. Hablando sobre esta obra de Newman, en una entrevista reciente titulada El fin de la masculinidad, el profesor de psicología canadiense Jordan Peterson dice: la conciencia, simbólicamente masculina por varias razones, se representa como algo que se alza contra la fuerza que se contrapone, una conciencia simbólicamente femenina. La madre es sobreprotectora y omnipresente y el padre es tiránico. Esto está relacionado con la idea de que todas las formas, y escuche bien, todas las formas de autoridad masculina no son más que poder tiránico. Y esta es una idea fragmentada. Y únicamente tienes a un padre tiránico y únicamente tienes una fuerza eh, benévola de parte de la madre. Peterson dice que básicamente nuestra sociedad se ha quedado con la idea de que en la mujer subyacen todos esos valores que son buenos y rescatables, mientras que en el hombre se pueden representar todos los valores que significan la destrucción de la sociedad. Ahora, la idea de Peterson contra esto es que incluso el mismo Newman afirma que en la mujer no solo, en la mitología no solo se representan cosas positivas, también hay diosas y mitologías que representan a la mujer como cosas negativas. Hay de igual forma como hay hombres que en las mitologías también se representan con cosas positivas. De manera que lo que ve Peterson es una especie de fragmentación, solo se toma una imagen parcial de eso. Ahora, podemos pensar que, bueno, estos personajes son psicólogos, filósofos, que poco tienen que ver con la realidad del mundo, en realidad cómo funciona. Y podemos pensar que hasta Peterson y Newman exageran en sus conclusiones. Pero hay pruebas de que esto es precisamente lo que subyace, por ejemplo, en el movimiento feminista radical. 1972. Un artículo publicado nada más y nada menos que en el New York Times por parte de una artista conceptual, Yoko Ono, la esposa de John Lennon. Dice: en los últimos 2000 años, los hombres nos han mostrado repetidamente el fracaso en su forma de gobernar el mundo. En lugar de caer en la misma trampa en la que cayeron los hombres, las mujeres pueden ofrecer algo que la sociedad nunca antes tuvo debido a la dominación masculina. Y esto es la dirección femenina. Lo que podemos hacer es tomar la sociedad que contiene características tanto masculinas como femeninas y sacar a relucir la naturaleza más femenina de la sociedad, en lugar de la masculinidad que ahora actúa como una fuerza negativa. Debemos hacer un uso más positivo de las tendencias femeninas de la sociedad, que hasta ahora han sido reprimidas o descartadas como algo dañino, poco práctico, irrelevante y en definitiva vergonzoso. Estoy proponiendo la feminización de la sociedad. El uso de las tendencias femeninas como una fuerza positiva para cambiar el mundo. Podemos cambiar con inteligencia y conciencia femeninas en una sociedad básicamente orgánica, no competitiva, que se base en el amor en lugar del razonamiento. El resultado será equilibrio, paz y satisfacción. Podemos evolucionar en lugar de rebelarnos, unirnos en lugar de reclamar independencia y sentir en lugar de pensar. Estas son características que se consideran femeninas y que los hombres desprecian en las mujeres. ¿Lo ven?
La mujer es todo lo bueno, el hombre es todo lo malo. Y hasta aquí solo estoy resaltando lo que la sociedad piensa de estas cosas. ¿Ok? Tratando de explicar un poco de por qué terminamos en una sociedad donde a los hombres se les feminiza o se les invita a feminizarse. Ahora, Yoko Ono es un artista conceptual. Si usted quiere experimentar un episodio de locura, lo invito a que busque música de Yoko Ono en YouTube. Son gritos, gritos sin ritmo, sin melodía. Se dice que Yoko Ono llegó a presentar conciertos sin música, donde invitaba al público a que imaginara la música. Imagínese haber pagado una boleta VIP y que el artista me salga con eso. Ahora, imagínense si la teología y las iglesias abrazaran eso. Hermanos, hoy vamos a estudiar el pasaje que ustedes se quieran imaginar. Así que reflexionen ustedes mismos por 45 minutos y cuando terminen, oramos para cerrar. Sería excelente, ¿no? No tendríamos que trasnocharnos, que leer, pues sería una solución magnífica. No estoy diciendo que el arte conceptual sea la causa de la feminización. Lo estoy usando para poder mostrarles que el fenómeno que hoy conocemos como feminización de la sociedad viene de un ataque sistemático desde las artes, la filosofía, lo político, lo social. No se trata de que alguien una vez dijo, a partir de hoy los hombres deben ser esto y las mujeres deben ser aquello. No se trata de eso. Es un ataque sistemático, lento, y que hoy desencadena en lo que vemos como este fenómeno. La relación es la siguiente. Si en el arte conceptual es válido, que la idea o el concepto es más importante que la realidad, entonces es más importante en la experiencia humana. La realidad o nuestras ideas. Lo objetivo o lo subjetivo. Lo que soy o como yo me siento que soy. ¿Qué es más importante? Bajo la premisa del arte conceptual no importa lo que yo sea. Importa la idea que yo tenga de lo que yo sea. ¿Está claro? Ahora, si a eso le sumamos esa idea de la gran madre benevolente y el gran padre tiránico, ¿cuáles son las opciones que le queda a la sociedad para responder al problema que presencia? Si las madres son todas benevolentes y el padre es todo tiránico como representación de la masculinidad y la feminidad, si la sociedad quisiera responder a ese problema de la opresión de la mujer por parte del hombre, ¿cómo debe responder un hombre y cómo debe responder una mujer? Esta dualidad antagónica que se nos presenta termina determinando la manera en que hombres y mujeres describen la situación de la sociedad actual y a partir de esa determinación emanan las soluciones humanas. La sociedad considera que la solución a esto es acabar con las diferencias, haciendo a las mujeres masculinas y a los hombres femeninos, para encontrar entonces un balance. Consideremos por un momento el impacto que este tipo de ideas tiene sobre la sociedad. Christina Sommers, una feminista que critica al feminismo, cita una conversación entre dos de las mujeres más importantes del movimiento de la segunda ola feminista. Cita una conversación entre Betty Friedan, que es una feminista estadounidense, publicó un libro en 1960 desarrollando o haciendo populares las ideas que antes había publicado Simone de Beauvoir en 1949. Precisamente es Betty Friedan y Simone de Beauvoir las que hablan
Y Cristina Somers la cita y dice, Betty Friedan una vez le dijo a Simone de Beauvoir que creía que las mujeres deberían tener la opción de quedarse en casa y criar a sus hijos si eso es lo que querían hacer. Bastante raro ya que una feminista diga eso, pero Betty Friedan lo expuso y se lo expuso a Simone de Beauvoir. De Beauvoir contestó, no, no creemos que ninguna mujer debería tener esa opción. Ninguna mujer debería estar autorizada a quedarse en casa a criar a sus hijos. La sociedad debería ser totalmente diferente. Las mujeres no deberían tener esa opción precisamente porque si tienen esa opción, demasiadas mujeres la elegirían. Es una forma de forzar a las mujeres en cierta dirección. Y escuche esto. Mientras la familia y el mito de la familia y el mito de la maternidad y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas. Y no estamos hablando de ayer, 1950, 1960. Lo que Simón de Beauvoir propone es prácticamente que la presión de la mujer ya no sea dada por el hombre, sino por la misma mujer. Sí, porque si las mujeres no deben estar autorizadas a quedarse en casa y que si les das la opción de elegir, elegirían lo que ella no quiere que elijan, entonces ¿quién debe decidir lo que la mujer debe hacer? Ella. Todo este sistema le enseña a la mujer que la única manera de vivir la vida que vale la pena es vivirla como si fuera un hombre. Por otra parte, y como consecuencia de esto, al hombre se le termina imponiendo la responsabilidad de resarcir un daño histórico y por lo tanto no debe vivir plenamente como un hombre con todos sus privilegios para así poder pagar la deuda y mostrar su solidaridad a la mujer. En resumen, las mujeres son animadas a dejar su femineidad y abrazar características masculinas, incluyendo a menudo algunas de los mismos vicios que ellas desprecian en los hombres. Y estoy hablando de las mujeres feministas. Y los hombres son animados a reprimir su masculinidad bajo el pretexto de la culpa. Listo. Estamos bien de historia, estamos bien de filosofía, estamos bien de todo eso, pero ¿qué dice la Biblia de eso? Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Génesis 3, 16 y 17. Perdón, Génesis 3, 16 solamente. El hombre peca, desobedece al Señor, y el Señor empieza a repartir a cada quien lo que le corresponde. Dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Me quiero detener en esa última frase. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso en Reina Valera 60 dice tal cual. Hay una frase similar a esta, una construcción similar a esta en Génesis también. En Génesis 4, versículo 7. El Señor, reprendiendo a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, escuche, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le dice a Caín algo muy similar a lo que le había dicho antes a la mujer. En ambos textos se incluye la misma estructura. Se habla de la manifestación de un deseo y la manifestación de alguien ejerciendo algún tipo de dominio. A la mujer se le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a Caín se le dice, a ti será su deseo
y tú te enseñorearás de él. Las dos frases tienen la misma estructura. Pero creo que leer lo que o entender lo que se le dice a Caín nos puede ayudar a entender lo que realmente se le quiere decir a la mujer. A Caín se le dice que debe tener control sobre su deseo, que debe enseñorearse de él y no pecar. Y ese deseo de Caín era contra su hermano Abel. Tal deseo quiere enseñorearse de Caín, pero el consejo del Señor es que Caín es quien debe enseñorearse del pecado. Al final Caín no logra hacer eso, todos lo sabemos. Ahora, llevando este paralelo a la mujer, es fácil ver que el deseo de la mujer es entonces enseñorearse del hombre. Pero al final es el hombre quien termina enseñoreándose de ella. De esta manera el hombre y la mujer son castigados a llevar una tensión constante, una lucha por la autoridad. Si usted revisa lo que el Señor le dice a Adán y lo que el Señor le dice a Eva, las sentencias del Señor están relacionadas con la dificultad de cumplir las funciones que Dios originalmente le había dado tanto al hombre como a la mujer. A Adán se le había dicho que cultivara y cuidara el jardín. ¿Y cuál es la maldición que recibe Adán? Con dolor trabajarás, con el sudor de tu frente. Y la tierra no te producirá lo que tú quieres, te producirá cardos y espinos. Hay una dificultad para ejercer su labor. ¿Y cómo se le castiga a la mujer? Con dolor dará a luz a sus hijos y su relación con su marido ahora será tormentosa. El pecado afectó de manera inmediata la relación armoniosa entre Adán y Eva. Eva se rebela inicialmente contra el consejo de Dios dado a Adán y él falla en su responsabilidad de líder al no evitar la intención de su esposa. No contento con eso, luego también peca al comer. Y luego intenta evadir cobardemente su responsabilidad culpando a Eva. La vergüenza los desnuda, la confianza se derriba y el mundo como lo conocían también cae. La armonía se diluye y lo que le queda al hombre y a la mujer es dolor y sufrimiento. En un mundo que un día había sido declarado bueno por el gran Dios bueno. Dolor y sufrimiento que van a ser evidentes en cada aspecto de la vida, incluyendo su relación. El hombre que debía liderar con amor, ahora somete a su esposa por la fuerza. E incluso las colecciona, como hizo Lamec, descendiente de Caín. La mujer que debía someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo, ahora no quiere ser dominada. ¿Se parece a la situación que vemos hoy, la situación que retrata la sociedad? Se parece. Y no solo se parece, esa es la visión correcta. La escritura nos enseña las cosas como realmente son. Cualquier filosofía o estructura, teoría humana que intente explicar algún fenómeno relacionado con el hombre puede en algunos casos coincidir con la palabra de Dios, pero esa coincidencia no valida a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que valida esa conclusión. Nuestro marco de referencia no debe ser que si lo que creo de la Biblia coincide con el mundo, entonces lo creo. No. Si creemos que la Biblia es la palabra revelada, inspirada por Dios, entonces lo que dice la Escritura es verdad. Ahora, podemos desde la religión, podemos los creyentes dar una solución a este problema. Pues la respuesta a esta pregunta es un gran depende. Si le preguntas a la sociedad de hoy, nos van a callar antes de que podamos siquiera hablar. Solo quiero citar un ejemplo de esto. Hay una página web del Foro Económico Mundial. La página web es la página de inteligencia estratégica. Esa página aloja una herramienta de rastreo de tendencias globales y normalmente es consultada por líderes políticos y empresarios de todo el mundo.
Cuando se observan los factores clave que influyen en la implementación de la igualdad de género, que dicho sea de paso, la ONU, perdón, la ONU, la- las Naciones Unidas tienen esto de la igualdad de género como un objetivo de desarrollo sostenible. No sé si algunas veces han escuchado esa expresión. En 2015 se reunieron líderes mundiales y determinaron 17 objetivos de desarrollo sostenible que deberían cumplirse en el 2030. Vamos a mitad de camino. Y uno de esos objetivos es la implementación de la igualdad de género. Así que eso que usted ve a los gobiernos corriendo, imponiendo leyes y cosas a favor de esto, no es casualidad. Nuevamente, es un ataque sistemático. Lo político también entra ahí. Bien, uno entra a esa herramienta del Foro Económico Mundial y le da clic a la opción de Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, el papel de la fe. Y miren lo que dice. Y lo dice en negritas así grandote. La religión y las percepciones erróneas sobre la religión pueden complicar los esfuerzos para promover el empoderamiento de la mujer. Y así en negrita. Lo que esto nos indica es que se sugiere que las ideas religiosas no hacen parte de la solución, sino del problema. Y no son útiles para nada. Ese es el mensaje que la sociedad, en cabeza de los líderes mundiales, nos dice a nosotros como iglesia. Ustedes no deberían opinar sobre eso. Ahora, como cristianos creemos que Dios en su palabra nos enseña lo que significa ser un hombre y lo que significa ser una mujer. No contento con eso, les quiero dar otro ejemplo. Este año se hizo famoso la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Tal vez algunos ya han escuchado algo, han interactuado con esa herramienta. Es una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI. Y se trata de un bot conversacional, entrenado con la información de millones de páginas web hasta el año 2021. El objetivo es ser un modelo de lenguaje capaz de generar conversaciones fluidas casi al nivel de la interacción entre los humanos. Yo lo he probado bastantes veces. Y usted puede hacerle cualquier consulta y responde de manera bastante coherente. Comete errores, pero en general funciona. Y de hecho hasta el momento parece ser una de las herramientas que mejor hace su trabajo. Ese bot genera respuestas prediciendo cada palabra, basado en la instrucción que la persona le dé. De manera que como la respuesta va a estar basada en el contexto de la pregunta o de la instrucción del usuario, pero también va a estar basada en lo que él encuentre de esa pregunta en la web, uno puede decirse que esta herramienta va a responder casi que de acuerdo al pensamiento general de la sociedad. Mi, mi, mi teoría es que de alguna forma puede verse que hasta cierto punto y con algunas limitaciones, ChatGPT es una versión portable de la conciencia de la sociedad de hoy. Y miren lo siguiente. Yo escribí una pregunta en el chat a la inteligencia artificial. Le dije, escribe, está el pantallazo en el documento que les pasé. Escribe un listado de características de la masculinidad bíblica con los versículos de soporte. Una pregunta sencilla, normal, pues no hay nada escandaloso, por lo menos hasta donde yo lo veo en la instrucción. Miren lo que me respondió. Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud, ya que es inapropiada y puede ser ofensiva para algunas personas. Como modelo de lenguaje, mi objetivo es promover conversaciones respetuosas y constructivas. ¿Hay algún otro tema que te gustaría discutir? Estoy aquí para conversar contigo sobre cualquier cosa que desees. Y es cierto, ahí está el pantallazo, es cierto.
Le pregunté, bueno, ¿por qué consideras inapropiado, por qué se considera inapropiado hablar de masculinidad bíblica? ¿Por qué puede ser ofensivo? Y dice, la idea de la masculinidad bíblica se refiere a una interpretación particular de los roles de género que se encuentran en la Biblia. Bueno, la respuesta sigue, pero no la voy a leer completa. Pero noten que no se utilizaron palabras que tuvieran alguna alusión real al machismo. Pues por lo menos yo no las veo. Pero el bot inmediatamente relacionó la idea de masculinidad bíblica con una forma de violencia. Ahí tenemos la corrección política, pero con tecnología. Según esta idea, los religiosos, teólogos, pastores y maestros no deberían hablar de masculinidad bíblica, ya que se trata de un tema inapropiado, ofensivo, escandaloso, que tiene sus bases en interpretaciones particulares de un libro antiguo y poco relevante para el mundo moderno. Bien, ¿cómo respondemos a eso? Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ChatGPT puedes tener la opinión que quieras, pero la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de la masculinidad bíblica? ¿Cómo respondemos a la sociedad que se equivoca al decir que la solución está en que el hombre sea más femenino? Pues bien, respondemos diciendo que el hombre debe ser un ejemplo de la masculinidad bíblica. El hombre debe ser un hombre, como lo dice la Biblia. ¿Recuerdan los versículos que leímos al principio, en Génesis? Quiero sumarle esos versículos Efesios 5:25 hasta el 29. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, si unimos todos esos textos que leímos en Génesis al principio y este texto de Efesios, podemos hacer una lista breve de qué significa entonces ser un hombre a la luz de la Biblia. Pues bien, sabemos que según el Génesis, el hombre y la mujer tienen la imagen de Dios y por lo tanto son iguales en dignidad y valor. No hay indicios bíblicos de superioridad o inferioridad desde el punto de vista de género. En la Biblia no se dice que el hombre sea más o que la mujer sea menos. No se encuentra tal cosa en la Escritura. Ahora, el género es una creación de Dios, no una construcción social. No es la idea que yo tenga de mí la que prevalece sobre lo que realmente soy, como decía el arte conceptual. El género es una creación de Dios, es un regalo de Dios. Y así deberíamos verlo. Es un regalo del Señor el que tú, mi hermano, seas un hombre y el que tú, mi hermana, seas una mujer. La mujer es creada como una ayuda idónea. Hay una distinción de rol que no implica ni superioridad ni inferioridad, simplemente es una distinción de rol. Y esa distinción está dada desde la creación, no es una consecuencia de la caída y tampoco se borra con la redención. Está ahí desde la creación, hay una distinción de roles. Entonces, bueno, ya hay una distinción de roles, entonces, ¿qué significa ser hombre? Que es el tema de hoy. Pues bien, la masculinidad abarca autoridad y responsabilidad. Adán fue creado primero.
Y en el lenguaje bíblico la primogenitura significa autoridad. A Adán se le ordena labrar y cuidar. Dios le pide que se enseñoree de la tierra, que someta la tierra. Cuando Adán y Eva caen, ¿recuerdan cuando leímos Génesis capítulo 3? ¿A quién llama el Señor? Al hombre. ¿Pero quién pecó primero? ¿Por qué no llamaron a Eva? ¿Quién era responsable? Adán. Y nótese que también cuando Dios eh, da su sentencia sobre la sentencia de la mujer solo afecta a la mujer. Pero cuando Dios da su sentencia al hombre, la sentencia al hombre afecta a toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa. O sea que el hombre, en el Génesis, su masculinidad debía ejercerse con autoridad y responsabilidad. Ahora, también la masculinidad incluye trabajo y protección. A Adán se le ordenó cultivar y cuidar el jardín. Ese cuidado debe ser característico de todas las esferas de actuación del hombre. Cuidar el jardín implica, mis hermanos, cuidar nuestras familias, cuidar la manera en que ejercemos nuestros trabajos, cuidar la manera en que ejercemos eh, cualquier, cualquier otra labor, cultivarla, hacerlo cada vez más grande, hacerlo cada vez más bello. Y eso es tarea del hombre. Cultivar y cuidar cada aspecto de la creación. Pero a la luz de Efesios también podemos decir que ser un hombre para los casados implica amar a nuestras esposas por medio del servicio y el sacrificio. O sea que el hombre debería ayudar en casa en algunas ocasiones. Sí, eso no está prohibido por la Biblia. O sea que, que eso de que el hombre por ser hombre puede someter a su esposa, no. La Biblia le ordena al hombre a amar a su esposa. Le ordena a la mujer, Dios le ordena a la mujer que se someta a su esposa. Dios no le dice al hombre, haz que tu esposa se someta. No. El hombre debe, con amor, guiar a su esposa. Y ella, por amor y por amor al Señor, debería sujetarse a él. De manera que el hombre debe ejercer la autoridad, la responsabilidad, el trabajo y esa protección desde el amor. Y todo para edificación. Conclusiones. Sabemos que el pecado produce serias distorsiones tanto en hombres como en mujeres. Somos iguales en la afectación que sufrimos por el pecado. La sociedad sufre las consecuencias de estas distorsiones y maquina soluciones ignorando el consejo divino. Y antes que curar, empeora la situación. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, debe entender lo que sucede en la sociedad y pronunciar las palabras de Dios. En el principio no fue así. Los hombres debemos despertar y ser fieles delante del Señor en vivir de acuerdo a su diseño para nosotros en todos los aspectos de la vida. Y sabemos que cualquier llamado a la fidelidad para los creyentes implica también un llamado al arrepentimiento. Porque mis hermanos no somos perfectos. Somos llamados a respetar, a ejercer ese liderazgo, ese cuidado con amor. Pero hay ocasiones en las que tal cosa no ha sido vista en nosotros. Y mis hermanas, eso no debe ser usado como una herramienta en contra del hombre. La respuesta no es que el hombre se vuelva entonces más mujer, porque entonces siendo hombre no es capaz de hacer las cosas bien. Hermano, si usted no ha obedecido al Señor en su responsabilidad y rol como varón, dirigiendo con autoridad, pero no con tiranía, arrepiéntase. Pídele el perdón al Señor y busca la dirección del Señor. Todos estamos llamados
a obedecer al Señor, en ser lo que Él dijo que debemos ser. Al Señor sea la gloria.